Muy buenas tardes, amigos y amigas de Tomo la Palabra. Yo soy Danilo Cruz Pichardo. Gracias por acompañarme en una nueva entrega de su espacio, donde procuramos analizar y comentar los temas políticos, económicos y sociales que acaecen regularmente en la República Dominicana. Hay que expresar nuestra preocupación por la situación política internacional ante la nueva crisis que se produce entre Irán e Israel, a la que se viene a sumar a la que tiene Israel con Hamás en la Franja de Gaza, pero también a la que tiene Rusia con Ucrania. Esa crisis o esa confrontación entre Rusia e Ucrania ha conllevado una crisis mundial desde el punto de vista económico, porque ha contribuido al alza de un conjunto de materias primas y de productos de manera planetaria. Con esa crisis entre Hamás e Israel, el mundo ha estado lleno de tensiones, y esas tensiones ahora se vienen a incrementar con este problema de Israel e Irán, que no se sabe finalmente cuáles serían las consecuencias, que podrían ser graves. De inmediato lo que se dice y lo que se espera es alza en los carburantes, pero de los carburantes pueden derivarse muchos productos de consumo a nivel universal. Y lo que es peor aún, de esa crisis puede generar un problema mayor, no solo que involucre la región del Medio Oriente, sino que involucre al mundo entero. Porque es que ya, cuando se habla de la Tercera Guerra Mundial, no podemos pensar en una guerra convencional donde se enfrenten ejércitos. Nada. Se trataría de una guerra bacteriológica o de una guerra nuclear, donde la paz mundial y la propia humanidad se exponen seriamente, porque todo el mundo sabe que hay potencias que tienen armas con capacidad para destruir en cuestión de minutos a un continente. Entonces yo creo que este es un momento de reflexión, un momento donde debe prevalecer la ecuanimidad, la sensatez, el equilibrio, donde los países desarrollados deben de sentarse y arribar a un acuerdo por la paz universal. Oye, pero lo que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, ahí observo una noticia que le pide a China que interceda ante Irán para que lo persuada e Irán eche para atrás con respecto a ese problema. Pero bien sabe Estados Unidos que Estados Unidos es parte del problema, porque ha estado metido en Israel, respaldándolo militar y moralmente y económicamente. E inclusive parte de su fuerza aérea fue que estuvo interceptando misiles balísticos y drones explosivos enviados por Irán a Israel como producto de un ataque aéreo que fue víctima el consulado iraní en Damasco, donde hubo
Se calcula que hubo unas 10 personas fallecidas, y esta sencillamente es una respuesta de parte de Irán. Y ya Israel está hablando de que va a responder el ataque que se produjo ayer contra su territorio, que no sé si se trata de una forma de aminorar, de un anuncio mediático, es decir, como que la gran mayoría de los misiles lanzados por Irán fueron interceptados. Bueno, ustedes saben que hay mucha manipulación periodística en la mayoría de esas cadenas televisivas, y de esas agencias responden a Occidente. Pero yo creo que las potencias deben de asumir un papel de mayor responsabilidad. Yo no simpatizo para nada con China ni con Rusia en términos políticos internacional, pero por lo menos Rusia y China están asumiendo un papel más responsable al anunciar su preocupación con respecto a esta nueva problemática. Ahí sí hay una muestra de sensatez, y yo creo, vuelvo y reitero, que es oportuno el momento para que se reúnan los premios Nobel de la Paz de distintos años, el Papa y los líderes de las grandes potencias, señores, como una forma de evitar destrucción masiva de la humanidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo quiero señalar ya en el plano interno que un artículo que yo publiqué donde trato las reformas constitucionales que se han hecho en los últimos tiempos y hablo de la reelección presidencial, de por qué Danilo Medina no tiene derecho a la reelección, a volver a aspirar a la presidencia, y Lionel sí, pero también Hipólito. Bueno, ese artículo parece que le gustó a mucha gente, inclusive el antiguo senador de Atomayor y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, hermano biológico nuestro, Rubén Darío Cruz, Rubén Toyota, me escribió por el WhatsApp saludándome por ese artículo, al que calificó de muy edificante. Rubén Toyota es el principal líder político que tiene Atomayor, y no porque sea pariente nuestro. Bueno, pues yo quería agregar algo más respecto a ese problema. Si ustedes observan, los últimos gobiernos que hemos tenido, todos se han abocado a reformar la Constitución de la República. La reformó Balaguer, la reformó Leonel Fernández, la reformó Hipólito Mejía y la reformó Danilo Medina. Claro, la de Balaguer se justificaba porque fue producto de un acuerdo al cual arribó con el doctor José Francisco Peña Gómez como consecuencia del impasse que se produjo en las elecciones del 94, donde hubo más votos que votantes. Fueron unas elecciones fraudulentas para impedir que el doctor Peña Gómez suma la presidencia de la República. Y la comunidad internacional reconoció y presionó a Joaquín Balaguer para que haya un acuerdo, y ahí fue que se suscribió el Pacto por la Democracia para reformar la Constitución, celebrar nuevas elecciones. Se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, la doble vuelta, y una serie de transformaciones políticas que venían a institucionalizar un tanto la democracia de la República Dominicana. Pero reitero que la que menos daño le hizo, o la que no se hizo por interés particular, fue la que hizo Joaquín Balaguer. Después la que hizo Leonel, la que hizo Danilo, la que hizo Hipólito.
todas fueron para beneficio particular, sin excepción. Y alguien me preguntó recientemente que si el presidente Luis Abinader intentaría reelegirse. Oye, yo no tengo una bola de cristal para poder vaticinar o predecir el futuro de ninguna forma, e inclusive en una conversación sostenida entre el presidente de la República, Luis Abinader, y mi amigo, el doctor Guido Gómez Mazara, el presidente de la República, le aseguró que no reformaría la Constitución de la República para buscar una nueva reelección presidencial. Claro, eso mismo había dicho Leonel y había dicho Danilo Medina. No quiere decir con eso que uno esté dudando de las palabras del presidente de la República, Luis Abinader. Pero yo añado una cosa: en el hipotético caso de que se motive con la enorme cantidad de senadores que va a obtener el PRM y fuerzas aliadas, en el hipotético caso de que se motive, bueno, ya estaría entonces repitiendo lo mismo que hicieron aquellos que dijeron que no y después dijeron que sí. Pero ¿qué es lo que está pasando? Quien más se viene preocupando por la situación, porque yo creo que aquí debe de haber un equilibrio. Yo no estoy de acuerdo con que el PRM obtenga 32 senadurías. Oye, lo tendría todo. Pero es que el PLD lo hizo también. El PLD lo hizo en el 2010. Simplemente el PLD, a los dos PLD, al verde y al morado, se le está devolviendo con su propia medicina, aunque eso no es una forma de justificarlo de ninguna manera. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en el 2010, que no había todavía Tribunal Superior Electoral, porque eso fue creado para las elecciones del 2012. Pero en el 2010, en las elecciones de medio término, el PRD ganó la senaduría de Pedernales y una denominada Cámara Contenciosa que había en la Junta Central Electoral le arrebató la senaduría al PRD para otorgársela al PLD. Para ello hubo que suspender o cancelar unas 3 o 4 urnas, lo que provocó inclusive la protesta de Aura Celeste Fernández, que es la esposa de Guillermo Moreno, y esa señora que fue designada en ese cargo por recomendación de Leonel Fernández, en ese momento gozó de mi admiración, porque yo creo que todo el mundo puede tener su simpatía política, pero también hay que exhibir una conducta ética y profesional. Y ella exhibió mucha profesionalidad cuando se opuso a ese fraude, a esa patraña. Entonces solo ella y Eddie Olivares se opusieron a eso. Finalmente impuso una mayoría mecánica donde el presidente o el que encabezaba esa Cámara, Mariano Rodríguez Rijo, que después fue presidente del Tribunal Superior Electoral y se caracterizó también por ser un fanático político y exhibir poca profesionalidad, ese famoso Tribunal Superior Electoral, mal recordado, donde los 5 se ponían siempre de acuerdo para emitir sentencias que iban en desmedro de la democracia dominicana. Señores, pasen buenas tardes.